vamos a ver un día que va a ser exclusivamente presentación de prácticos y tareas, ya que nos vamos a juntar allá en los módulos, pero solo los representantes, ya, porque no se puede tener más de 10 personas en un ambiente, ¿no? Entonces, además que yo en la sala de docentes lo voy a recibir uno por uno, ¿no? Como para que no haya aglomeraciones, ¿no? Entonces, conocen la sala de docentes, ¿no? Ustedes ahí en el 224, ¿no? Ahí abajo. ¿Pueden? Sí. Eso es tecnología, ¿no? Si no, como este grupo es compartido para tecnología y para la ciencia de la computación, por eso es que es recontra lleno este grupo. Ya, creo que tengo más de 100 inscritos en total ya en este grupo, de ambos lados. O si no, igual no pueden dejar, no vamos a estar ahí, no creo que no conozcan ahí, igual está ahí abajo, en la entradita nomás, en la grada, en la primera grada, mano izquierda, está la sala docente de ciencia de la computación, en su módulo de computación, ¿no? O si no, ahí, ya vemos ya, en cualquiera de los dos lugares, pero solamente los encargados ya de grupo. Ahora, otra de las cosas, jóvenes, ya les he dicho a mano. Ahora, ¿en qué va a consistir eso? Bueno, el trabajo tiene su puntaje. Ya vamos a ver, vamos a definir la siguiente clase, cómo voy a hacer la ponderación. De momento, vamos a pasar clase. Y, ustedes van a los exámenes, jóvenes, va a ser del grupo, ustedes elegirán a alguna persona, ¿ya? Y de los prácticos que ustedes supuestamente han realizado, yo voy a coger cualquier ejercicio y ese va a defender, digamos, los exámenes prácticos, que va a tener también su puntaje, y los exámenes individuales que ya lo voy a coordinar con el auxiliar para que él los recepcione ya y ya él me los envía a mí y ya lo corregimos, ¿ya? Si no, pero todavía no me ha llegado el auxiliar. ¿Ustedes no han visto si ya tienen auxiliar en esta materia? En el de las auxiliaturas todavía no han repartido para cálculo. No hay para cálculo, ¿no? Me ha llegado para álgebra y me ha llegado para... Ah, no, perdón, para física 2 me llegó. Para álgebra ni cálculo todavía no tengo auxiliares, no me han notificado. Bien, entonces eso por una parte, ya Lo que se aplazar en el examen y por eso tanto ya van a repartir recién. va a haber exámenes prácticos, ya, y voy a escoger a cualquiera del grupo, o si no, depende, escojo o ustedes quieren nombrar a uno que de los ejercicios que del práctico, cualquiera le puedo preguntar y ustedes me lo tienen que hacer en clase, ¿ya? Entonces, y así aleatoriamente vamos a seguir, ¿no? Tomando, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, empezamos con este primer tema. Bueno, en total son 4 temas, ya que se ven en este curso de cálculo 2. Ya la primera que vendría a ser este tema de funciones de varias variables, ya límites y derivadas parciales en este caso y integrales, ¿ya? Entonces,
A diferencia del curso pasado de cálculo 1, aquí, ¿qué les llama la atención? Hay como 3 dimensiones. X, X, Y, Bueno, Z. entonces, aquí X, ya Y, Z. no solamente ese tema, ¿no? Sino que fíjense desde el título, función de varias variables. ¿Ya? Por favor, el micrófono, solo cuando quieran contestar lo habilitan, después lo apagan, ¿ya? Bueno, desde el tema, desde el nombre del tema, ¿no? Función de varias variables, ¿no? Entonces, ustedes en cálculo 1, que lo que hacían era calcular en función de una sola variable. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos 2 variables, 3 variables, 4 variables, n variables. ¿Ya? Entonces, formato, la resolución de los ejercicios es el mismo, la metodología es la misma. Entonces, eso no va a cambiar, ¿no? Pero vamos a ver aquí el tema del concepto. Dice, se llama así a un conjunto de expresiones analíticas cuyos puntos están... Ya se nos va el tiempo. Sujeto a las siguientes condiciones. Para todo punto de partida, dice, se tiene un solo punto de llegada, es decir, de un par XY, se tiene una sola ordenada Z, ¿no? Gráficamente se puede comprobar trazando una línea horizontal. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? Nosotros tenemos aquí, fíjense, este punto. Y tenemos este punto. Fíjense, trazando una línea, dice superficie de la recta corta en 2 o más puntos de la superficie, dice, ¿no? Entonces, si se deberán acordar en álgebra más que todo, para reconocer si es o no es una función, teníamos nosotros esta pruebita, ¿no? De hacer un corte. En este caso, fíjense, otra cosa que varía aquí es que ya no tenemos curva, sino que tenemos superficie. O sea que ya tenemos objetos ya dibujados, ¿no? Y bueno, le decimos superficie porque son bien variadas la forma de la superficie. Hay una superficie bien conocida, y habrán otras irregulares que tienen su particularidad, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense de que nuestro concepto dice que para un par ordenado XY solo debe haber un solo punto Z, aquí una ordenada Z. En este caso, fíjense que en la figura A, esta pelota de aquí que se ve que está dibujada, si yo trazo, fíjense de que el punto XY va a ser el mismo, pero va a tener una entrada y una salida, o sea que va a tener 2 puntos Z. Por lo tanto, esta función, esta superficie de aquí, no es una función porque no está cumpliendo. Pero al contrario, aquí en la figura B, fíjense que solamente cuando yo trazo la línea vertical esta, ya por corta solamente la superficie en un solo punto. Ya, por lo tanto, entonces va a tener un par ordenado XY y un solo punto o una ordenada Z. Entonces, esta de aquí sí está cumpliendo con lo que dice el concepto, ¿no? De que va a ser una función, ¿no? Entonces,
Se nos va a cortar el tiempo ahorita, estamos a 6 minutos. Entonces, debido a la complejidad de la forma geométrica de la superficie a conocer, dice, ¿no? Se tiene la necesidad de identificar las variables independientes y las variables dependientes. Por convenio internacional, dice, ¿no? Se denominaron las letras X y Y como las variables independientes y la letra Z como variable dependiente. De acuerdo a la posición de la variable dependiente, se clasifican en funciones explícitas y implícitas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que si no tuviéramos normalizado y estandarizado tantas cosas, no nos entenderíamos nunca, ¿no? Por ejemplo, el sistema métrico inglés, ¿ya? Y fíjense de que la medida como el metro, kilómetro, entonces hay países que optan por esas medidas, pero son conocidas, ¿no? Tienen sus equivalencias, ¿no? Como las yardas, y otras unidades más que hay, ¿no? Entonces aquí también en la parte, en esta área de las matemáticas, se hizo de que estas letras no se cambien y sean específicamente las que representen tanto a la variable independiente como a las dependientes, ¿no? En este caso, X y Y ya vienen a tomar el nombre de variables independientes y la Z como variable dependiente. Entonces, ¿qué entendemos por dependiente e independiente? A ver, que alguien me diga, ¿qué es una variable dependiente? En el anterior curso teníamos Y igual a X, entonces en esa función, ya de una sola variable, ya, ¿cuál era la dependiente y cuál era la independiente? La dependiente era la Y la independiente era la X, porque la Y dependía de qué valor tome la X. Bienísimo. Entonces, y aquí en este caso, ya aplicando aquí en función de varias variables, entonces la dependiente es la que en este caso va a depender del cambio de valores que exista en las variables independientes, en este caso X y. En este caso sería, fíjense, si ustedes ven aquí estos ejemplitos, estas funciones que pone Z, y aquí Z de aquí, seno de raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, esa es su gráfica, y fíjense la gráfica de la otra superficie. Bien, pero estamos viendo de que sus valores independientes ahí ya son X y Y. Y en este caso también veíamos en cálculo 1 dos tipos de funciones que son las explícitas y las implícitas. En este caso, este ejemplo que nos da eso que he marcado con rojo, ¿qué tipo de funciones son? ¿Explícitas o implícitas? Son las funciones Explícitas. explícitas. Explícitas, ¿no? ¿Por qué son explícitas? ¿Por qué no está despejado Porque no X, está Julio? despejado la variable Z. Porque está despejado Z. Exactamente, porque Z está despejada, no está dentro de la misma función, ¿no? Como implícita. Bien, entonces, eso en cuanto a esta parte, estamos a 2 minutos. Voy a mandar el nuevo enlace ahorita, jóvenes, para que sigamos la clase, ¿ya? Así que voy a poner implícita, dice, ¿no? Se llama así a las funciones que no tienen despejada la variable dependiente, en este caso Z. Fíjense, genéricamente se representa así de esta manera, ¿ya? Y no porque esté representada así de esta manera van a perder su cualidad de cada una, ¿no?
Z, fíjense, va a seguir siendo la variable dependiente y X, Y van a seguir tomando los valores de la variable independiente, ¿no? Lo único, fíjense que aquí que Z al cubo más logaritmo de X más Z al cuadrado es igual a X, Y. Entonces, aquí ya no estamos ante una inversa que es la función explícita, ¿no? Donde tenemos nosotros la variable Z totalmente despejada. Entonces, eso radica la diferencia de reconocer una función implícita de una función explícita. Bien, entonces, fíjense acá, lo que veníamos hablando en cálculo 1 se expresaba de esta manera, ¿no? Y igual a f de x. Aquí en cálculo 2, su representación es z igual a f de x, y. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense de que z es la variable dependiente y x, y es la variable independiente. Y fíjense aquí, w igual a f de x, y, z. Entonces, esta es una función que está compuesta por tres variables. En este caso, x, y, z van a ser las variables independientes y w vendría a ser la variable dependiente. Y a la vez esta es una función explícita porque tenemos la variable dependiente despejada, ¿no? Entonces, fíjense de que así hay de una, de dos, de tres variables. Entonces, esta parte ya se centra en el estudio del cálculo multivariable. Entonces, puede que sea de 2, de 3, de n variables, como en este caso, ven su forma de representar genéricamente. Bien, entonces, fíjense acá, en este punto. Al final del semestre, ustedes deben presentar un trabajo, ¿ya? Donde me van a hacer con el auxiliar todo este tipo de análisis que se le hace a una función. Dice, ¿no? Análisis de una función de dos o más variables. Se consiste en determinar y analizar cada uno de los siguientes puntos, que es lo mismo que han llevado en cálculo 1. Uno, el dominio, recorrido, intersección con los ejes, traza sobre los planos coordenados, trazas paralelas a los planos coordenados, simetría, continuidad. Ya, entonces, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de, ¿qué cosa? Jóvenes, cuando yo hablo de continuidad, ¿qué es lo que estoy hablando ahí? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí están. Van a repasar cálculo 1, jóvenes, porque si bien aquí es cálculo 2, pero al final se utiliza todo el conocimiento de cálculo 1, porque por más que tengamos una función de 2, 3 variables, ya en cualquier caso, ya sea para el cálculo de límites, derivadas, integrales, se va haciendo de a una sola variable, o sea que se empieza a resolver por cualquiera de las variables que pide el problema y así sucesivamente después con la siguiente y con la siguiente. Entonces, entonces prácticamente siempre vamos a estar trabajando en función de una sola variable, ¿ya? Y si ustedes no saben, no dominan, pues van a tener problemas, ¿no? Cuando digo continuidad aquí, estamos hablando, cuando uno calcula la continuidad de una función, estamos hablando de límite, ¿ya? Eso no se vayan a olvidar. Y entonces los valores extremos, entonces aquí estamos hablando de lo que es máximo, mínimo y todas esas cosas, ¿no? Y los puntos de ensilladura, en este caso, anteriormente ustedes veían en cálculo 1 punto de inflexión, pero aquí ya hay punto de silla
punto sillón, entre otras características de la superficie, ¿no? En cambio, cuando nosotros hacemos el análisis de una curva, ya en este caso, ya en este caso aquí ya estamos haciendo el análisis a una superficie. Y entonces, vamos a ver qué es el dominio. Se llama así al conjunto de valores, dice, numérico de las variables independientes que expresan la extensión de la superficie sobre el plano XY, dice, ¿no? Arroja un valor real para la variable dependiente. Dicho de otra manera, el dominio de una superficie es la sombra proyectada ortogonalmente sobre el plano XY, como se ilustra con los siguientes gráficos, ¿no? Entonces, vamos a poner a todo eso, ¿no? En este caso aquí a todo esto, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo curioso acá? De que el dominio ya de una función siempre va a estar, ya en este caso, cuando la función sea de dos variables, x y y, ya. Y otra de las cosas, fíjense ustedes por qué solamente más nos abocamos a trabajar en funciones de dos variables, porque en una variable tenemos el plano XY y podemos nosotros agarrar y graficarla, ¿no? Conocer su forma y la característica de esa función. Aquí en cálculo 2, ya de dos variables, en este caso nosotros estamos graficando en un plano 3D, ¿no? De tres dimensiones, ¿no? X, Y y Z. Por lo tanto, ahora si la función es de tres variables, conocemos o alguien ha oído hablar que grafique en un plano de 4 dimensiones, de 5 dimensiones. Por ahora, solo son conjeturas de que están en proceso de estudio, pero hasta ahora lo conocido, lo real, es para el plano de 3D, ¿no? En este caso, X, Y, Z. Por lo tanto, aquí sí podemos nosotros conocer la superficie a cabalidad con todos los estudios que hasta ahora existen, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, y con esta característica, la función de dos variables, entonces, el dominio siempre va a estar ubicado en el plano XY. XY, ¿no? Aquí dice el X y Y. Y es una sombra que se proyecta, dice, ¿no? En el plano ortogonalmente, que es ortogonalmente en 90 grados, ¿ya? Y sobre el plano XY. Por lo tanto, fíjense que todo esto que está ahí son valores reales, porque si estos valores reales existen, Z va a existir. Z va a existir si es que X y Y existen, ¿no? Entonces, por eso es que calculamos el dominio, para calcular solamente los valores reales. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Todo claro ahí. Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces, ya hemos visto concepto de dominio, ¿no? ¿Dónde está ubicado el dominio? Y una vez le pregunté a un alumno,
Bueno, una vez me dijeron, ¿y el examen es teórico, es práctico? Normalmente hoy estamos acostumbrados a que sea práctico, ¿no? Al menos en mi caso nunca, a mí me hicieron preguntas teóricas en cálculo cuando yo era estudiante. Y se me ocurrió hacer ciertas preguntas teóricas. Y dentro de mis preguntas que hice, ¿en qué plano se encuentra ubicado el dominio de la función z igual a f de x y le pongo, ¿no? Y diga que nadie me respondió. ¿Y cuál era la respuesta? A ver, díganme. En el plano de X y Y, ingeniero. Claro, ahí está, ¿no? Para que vean de que es importante saber. En el plano XY. Sí, sí, perfecto. Eso digo a ustedes de que ahora, ustedes para entender, ustedes pueden ser unos genios con los números, pero si no entienden los conceptos, si no entienden qué es lo que están haciendo, poco o nada le va a servir su capacidad que tienen ustedes para resolver números, porque es álgebra, ¿no? Sumar, restar, dividir y todo lo demás. No hay ciencia en esto, pero sí lo bonito de la matemática es entenderla, ¿no? Entonces, eso se consigue solamente leyendo, estudiando los conceptos. Eso yo le digo a ustedes para que a futuro, pues ahí recién uno le empieza a gustar la matemática, porque ya uno la entiende. En cambio, para los que no leen, por eso es que al final se llegan como decir, a hartar de los números y no quieren saber más. Es porque no empezaron, no leyeron en su momento, ¿no? Bien, entonces, en cálculo 1, ustedes tenían una forma de calcular el dominio, ¿no? La determinación del dominio, ¿no? Y vamos a leer esto y vamos a comparar con lo que hacían antes ustedes. Para determinar el dominio de una superficie o de una función de varias variables, se debe despejar la variable dependiente, dice, se debe despejar la variable dependiente. Luego, con el segundo miembro que contiene las variables independientes en general, desigualdades con las siguientes restricciones. Dice, evitar pares, ternas, tetras, que es números imaginarios. ¿Por qué debemos evitar eso? Porque hemos dicho de que el dominio solamente son valores reales, porque si X, Y existe, Z va a existir, ¿no? La idea es hallar todo lo real, ya lo que se conoce. Entonces dice, números que dividan entre 0 y números negativos o 0 en argumentos de logaritmo. Para funciones de dos variables, el dominio es un área plana, ¿no? Que está ubicada, ya hemos dicho, en el plano XY, ¿no? Un área plana que está ubicada en el plano XY. Entonces ahí tenemos una función cualquiera, ya z igual al logaritmo en base b de la función f de x, y, todo eso dividido entre la otra función h de x, y, que puede ser cualquier función, por la raíz cuadrada de otra función, ya que es g de x, y. Por lo tanto, tenemos nosotros ya conocimiento de que existen ciertas restricciones, ¿no? Que es como nuestro Padre Nuestro para calcular el dominio de una función. Y nosotros lo tenemos que cumplir sí o sí a rajatabla eso, porque si no la cumplimos, entonces estamos haciendo cualquier cosa menos calculando el dominio, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense de que nuestra primera restricción, para que vayan recordando que es lo mismo que se hace en cálculo 1,
Dice números negativos en argumentos del logaritmo. Dice, no. Donde B, la base tiene que ser diferente de 1. Dice, no. Y mayor que 0. Y ahí el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces estamos hablando acá que este f de x, y tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Porque si no es mayor que 0 o es un número negativo, por lo tanto, no se puede resolver, ¿no? Es algo indefinido. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que siempre verificar. Tras que nosotros veamos un logaritmo, ya sea este logaritmo decimal o el logaritmo neperiano, ¿ya? Debemos ver que cumpla con estas, ¿ya?, restricciones que nos dan. Tenemos la siguiente restricción, que es la división entre el 0, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando veamos en una función que tengamos una división, debemos precautelar de que esta función ya no sea igual a 0, ¿no? Por lo tanto, por eso es que aquí pide h de x, y diferente de 0. Dice, para determinarlo, buscar un h, x, y igual a 0 y luego rechazar la solución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya, de igual a 0 y luego esos valores que me da van a ser los puntos que yo no puedo tocarlos, porque ahí esto va a ser de que se indefina, ¿no? Porque un número dividido entre 0 es una indefinición, ¿no? Que se tiene y que se, bueno, por otras vías, en este caso para cálculo de dominio, nos va a ayudar a que pongamos todo nuestro conocimiento para tratar de salir de esa indeterminación, ¿no? Dependiendo de qué tipo de función sea h de x, y en este caso es algo genérico, ¿no?, que estamos poniendo. Y una tercera restricción, que son los números imaginarios, ¿no? En este caso, g de x mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando yo vea un radical, pero en este caso ya estamos hablando de a qué tipo de raíces le va a tocar esta restricción, jóvenes. Donde el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. En las raíces pares. Muy bien, esa es la respuesta. Solamente en las raíces pares. Y es increíble que estoy extrañando tomar exámenes presenciales, porque a veces ponía yo raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, y le aplicaban la restricción a todo, para que se vean ustedes de que tienen que leer, tienen que manejar los conceptos. No es decir yo lo sé, porque me ha pasado, no en matemáticas, en otra materia que era más fácil. Yo soy ingeniero industrial, que era administración de la producción, y donde se calculaba una cosita, otra cosita, pero eran pues ejercicios fáciles, digamos, ¿no?, pero largos. Y yo, por creerme el sabio, no repasé, porque yo lo aprendí ese mismo rato cuando me lo dio el profesor, el ejercicio. Cuando agarré ahí que me tocó el mismo ejercicio parecido, cambiaba los números en vez de 2, 3, digamos, ¿no? Llegué a la mitad y lo demás no me acordaba. Mire, que me chicoteé toda una semana. De esa vez, repaso teoría y también practico, porque la mente es frágil a veces. No hay que confiarnos nunca. Y en este caso, fíjense, como dijo su compañero, ya la raíz, esta restricción
el argumento, ya todo lo que está dentro de la raíz se llama argumento, ¿no? Igual lo mismo pasa con el logaritmo, todo lo que está dentro es el argumento del logaritmo, ¿no? Entonces este argumento de esta raíz cuadrada, en este caso, ya debe ser mayor o igual que 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0, entonces 0 es un número real, ¿no? Entonces si es mayor que 1, sí, pero las raíces cuadradas de números negativos son imaginarios, ¿no? Entonces por eso siempre debemos nosotros hacer que se cumpla con estas restricciones. Y aquí lo tienen ustedes ya graficado en conjunto, y el dominio que está aquí va a ser la intersección ya de haber cumplido con todos estos requisitos previos. ¿Ya? Entonces, la unión de todo eso, o sea, la intersección de todas esas tres restricciones, es lo que va a dar lugar al valor real que se va a llamar dominio, ¿no? Bien, joven, entonces, aquí dice, para cada restricción determinar un dominio parcial analíticamente y gráficamente con las siguientes condiciones. Dice, si en la desigualdad contiene la igualdad mayor o menor, el perímetro pertenece al dominio real. Bueno, entonces, eso estamos viendo de que, en este caso, cuando estemos nosotros graficando, fíjense, si esta, en este caso una elipse, no vamos a decir que es una circunferencia, está segmentada, ¿no? Entonces, estamos viendo de que, en este caso, va a ser un mayor o un menor, ¿ya? La desigualdad que se está generando aquí, pero cuando es así en forma continua, ya entonces es que es mayor, igual o menor, igual. Entonces, todos los valores que estén alrededor de ese perímetro va a ser parte de la solución. Y en este caso aquí, cuando es segmentado, todo el border ya no es parte de la solución, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se está refiriendo esta partecita de aquí, ¿ya? Para determinar si el área está en el interior o exterior del perímetro, reemplazar un par, ¿no? Entonces, yo, qué sé yo, me voy a dar un valor del 0, 0, digamos, ¿no? Que es lo más fácil. Y veré que si ese valor está dentro o está fuera de ese dominio que hemos calculado aplicando las restricciones que nosotros conocemos. ¿Ya? Bien, entonces esa es la parte introductoria. La siguiente vamos a hacer ejercicio. Porque ya estamos sobre las 11:30, ya no da para dejarlo a media. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Una consulta, ingeniero. ¿Cómo se llama el libro que está Dígame. utilizando? Ah, este es el libro del ingeniero, un profesor que ya es un profesor que era de nuestra facultad, ingeniero Mario Dante Chumacero. ¿Ya? Yo le voy a mandar una fotito. Este es el libro base, el libro guía de toda la materia, ya de donde yo saco la mayor cantidad, un 80% del avance, y ahí están los ejercicios y todo lo demás. ¿Sabe dónde lo podríamos encontrar, ingeniero? Ahí en la librería, Seoane. en la Tehuane. Ahí en la Seoane y por ahí. Ya, entonces, porque dentro del cafecito del campo había unas librerías, pero creo que han cerrado ya esas librerías. Ahí también sabían a ver, pero
últimamente he visto que lo están comprando ahí en la Cebane. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? La próxima clase vamos a hacer ejercicio, ya, y este tema es cortito. En la siguiente clase traeríamos al límite, ya. Entonces, como ya tienen su grupo, ya les voy a mandar el práctico, ya, y para que vayan resolviendo. Tienen una semana. Jóvenes, aquí el anterior semestre hice valer 15 puntos toda la presentación de los prácticos, ya, y 15 puntos los exámenes prácticos, y de ahí todo lo demás ya eran parciales y eran 30, ¿no? Era 20, 20 y 30 al final. Entonces ahora voy a ver cómo... Ingeniero, una consultita. Dígame. ¿Los exámenes van a ser virtuales o presenciales? No, vamos a ver qué dicen, si lo hacen, pero a pesar que no creo que lo hagan presenciales. Podríamos dar de mitad y mitad presencial, ingeniero, porque virtual no creo que sea conveniente. Sería presencial, pero partirnos en 2 grupos. Mire, sería lo ideal, pero pasa que por ahí alguien se infecta con el virus, pasa mayores y no tenemos orden nosotros de tomar exámenes presenciales. Y eso a raíz de que un profesor que tomaba exámenes presenciales al final se infectó y falleció, ¿no? Y que ahora está en esa disyuntiva, sí. Pero normalmente yo creo que no, peor que ayer otra docente más falleció, así que ya van, creo, ya llegando a los, ya van a llegar a los 40 docentes fallecidos ya por tema COVID. Son hartos los que han fallecido. Bien, bueno, entonces, por eso yo coordino con el auxiliar es el que me toma los exámenes. Pero no, ojalá venga mi auxiliar de siempre, con el que ya trabajo 3 años, creo ya. Bien, bueno, entonces quedamos ahí, nos vemos el día miércoles. Ya, vayan, le he mandado ya en la hojita que le he pasado para que miren el ejercicio, más o menos, para que lo curioseen y vengan con algunas preguntas ya directamente a ver sus dudas, porque si ustedes ven, son puras cosas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, esta partecita de acá, ¿qué es lo que hace? Inciso A está muy por demás de bien explicado, por eso es que uso este libro, no está como otros libros que muy dije. Y reemplazo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 16. Cumple, ¿no? Esta restricción de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que está dentro de la circunferencia es parte del dominio, porque si yo me doy un punto afuera, fíjense, el 5. En este caso aquí vamos a poner que es el 5.0, digamos, ¿no? 0 en X, 5 en Y. Bueno, entonces 0 en X, 0 al cuadrado, 0. En Y, 5. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. 25 es menor o igual que 16. Ya no cumple, ¿no? Porque 25 es mayor que 16. Por lo tanto, están viendo ustedes que este de acá no está dentro del dominio, pero sí todos los números que se den ustedes
por dentro y sobre la circunferencia ya van a ser parte de la solución. A ver, los que levantaron la mano, hablen. Ingeniero, va a disculpar. Estoy justamente en mi otra clase acaba de comenzar. Quería preguntar si podría retirarme o si va a tomar lista para poderme dictar mi nombre.